Muy buenas bichines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis o si es vuestro primer vídeo, Oli, soy Liris, más conocida como LiriQ, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar de una forma un poco más completa del proceso que sigo a la hora de crear texturas, dándole ese toque realista a mis dibujos, cómo hago el claro oscuro y algunas cositas más. Por si no lo sabéis, he creado una lista de reproducción donde os enseño el proceso de mis cat memes que he ido dibujando hasta la fecha. Usaré este dibujo de mis cat memes recreados con trajes japoneses y con algún yokai de compañero para dar el temario del vídeo. También tenéis un vídeo que subí anteriormente donde lo dibujo a tiempo real y extendido con sonido ambiental y lluvia de fondo por si lo queréis ver. Así que nada, no me enrollo mucho más, te daré un poco de tiempo para coger tu cuaderno, tu lápiz favorito y vamos a comenzar cuanto antes este vídeo. Pequeño recordatorio. Como muchos sabréis y para los que no, tengo una serie de tutoriales donde os enseño a dibujar rostros, cómo dibujar a boli, pelo, entre otros, desde mi propia experiencia como artista independiente. Este vídeo es más un añadido de los demás tutoriales de cómo dibujar desde cero, ya que en ellos os enseño más brevemente por encima y quiero dejarlo más claro y meterme más en materia, para los que están más avanzados o quieren practicar más allá de lo básico. Estuve pensando en si grabar el proceso del boceto y cómo lo imprimo y lo paso a la hoja definitiva para trabajar la ilustración, pero para ello tengo un vídeo perfecto donde os enseño todo mi proceso de dibujo tradicional usando de modelo a Okarun y Momo a mi estilo, así que os lo dejaré por aquí anclado en la descripción del vídeo para que lo veáis. También es por no hacer el vídeo tan largo o tan pesado. Y como mis vídeos tienen ese aire relajante, tampoco lo quiero cargar mucho. Para este dibujo, como los demás, usaré solamente una pintura negra de Faber-Castell, la pintura blanca para los detalles en blanco y los demás complementos que son el pincel, sacapuntas de metal y cúter para afilar bien la punta, y un lápiz negro policromo para mezclar mejor el sombreado. Así que ala, vamos directamente al lío. Lo primero que hago para trabajar directamente con la pintura es borrar lo más posible las marcas de lápiz del cuaderno, para que a la hora de pasar por encima con la pintura se quede como una marca de lámina en el papel. Y con trazo muy suave y lámina afiladita vamos sombreando muy suavemente toda la superficie para crear diferentes capas. Es un trabajo muy paciente ya que no queremos hacerlo rápido. Para que no quede un rayado feo, queremos que quede todo homogéneo y para ello hay que ir lentos. Al querer trabajar de forma precisa se necesitan trazos precisos y pequeños para que no se pierda ningún detalle. Es como si trabajaras con ilustraciones realistas o si dibujaras literalmente rostro. Para los pliegues lo que hago es dejar como las primeras marcas el boceto de relleno y luego, después de decidir cómo quiero que se refleje las luces y sombras, marco un poco más oscuro la zona reflejada. En muy pocas ocasiones dibujo con la goma de borrar para sacar más brillo en zonas donde hay mucha sombra, ya que las texturas que me gusta interpretar no suelen tener brillos potentes y no veo que sea necesario. Y si tiene mucho brillo, directamente lo dejo con el color del fondo, o si quiero resaltar algunos puntos de luz, uso mi lápiz blanco para aclarar un poco el claro oscuro, o uso un boli blanco en los ojos, por ejemplo. Eso es una manera como más limpia o ordenada para el acabado final, pero esto ya son gustos de cada uno. Y tú dejas el fondo del papel para los brillos. Y siguiendo con el proceso del sombreado, vamos rellenando toda la superficie, marcando dónde irán las sombras más fuertes o las más débiles. Y así todo el rato. La dirección que uso para las luces en mis dibujos siempre son como dos focos. Uno desde arriba ligeramente mirando de lado y otro desde frente. Y como si le diera luz cálida a los elementos, ya que así me da más libertad para poder oscurecer lo que quiera y como quiera el dibujo. Y como me gusta que mis dibujos tengan un aura como relajado o melancólico, por así decirlo, el usar una proyección cálida y un fondo cálido me hace sentir que estoy en mi estación favorita. También depende de la técnica, ya que a la hora de dibujar con bolígrafo y estilógrafo uso la gran mayoría de las veces un fondo blanco. Pero creo que va a cambiar eso muy pronto, me gusta usar un papel beige. Para el yokai lo mismo, suavemente y con trazo muy suave vamos rellenando las superficies. Que por cierto, quiero que os deis cuenta de cómo creo los trazos. Quiero que veáis cómo lo trabajo, la presión que ejerzo y doy hincapié a este tema mucho, ya que me habéis dicho muchísimo que cómo hago para suavizar tanto el color. Y el secreto es ir poquito a poquito. Y ya de paso, os comento que para este mes estoy metida en un proyecto de emprendedora, pero esta vez de crear mi propia papelería, ya sean cuadernos de colorear, sketchbooks, notepads, y estoy con los diseños de lo que sería mi primer pack. Seguramente hago un sorteo para que así podáis conocer mi proyecto, así que estad atentos a mis redes sociales y sobre todo a mi canal de YouTube porque pronto enseñaré en un vídeo la primera novedad. Además que en el pasado directo enseñé alguna que otra cosilla. Tengo mucha ilusión en esto, así que espero que os guste cuando sea el momento.
Y retomando el dibujo, en un principio iba a ser un dibujo un poco más macabro, por eso el yokai lo quise hacer un poco creepy. Para la textura de la lengua, que no lo grabé porque mi móvil se apagó, fue básicamente rellenar la zona con una capa suave, respeté algunos círculos en blanco para luego con sombras crear como esas bolitas de la lengua y con toquecitos, como si hicieras puntillismo, creé la textura de la lengua. Para la babilla, simplemente con la punta fina de la mina, contorneé de forma muy suave sin apretar. Para la textura del pelo de gato, más de uno lo verá familiarizado, pero si no, como con todo lo demás. Con la punta bien fina y con la posición del lápiz más perpendicular al papel, vamos sin apretar trazando línea por línea. Siempre te recomiendo que rellenes toda la superficie con una capa de sombreado suave, porque así ya tienes la base hecha y ya con el pelillo a pelillo creas el claroscuro que quieras en las zonas que quieras. Y con los pliegues del kimono seguiremos el patrón de la sombrilla o parasol. Marcamos las sombras de los pliegues más importantes, respetamos las zonas más claras, las que dan luz y las que están oscuras, y vamos oscureciendo poco a poco. Muchos de vosotros me habéis preguntado, ya sea por privado o por comentarios, qué marcas uso de lápices o pinturas. Siempre os enseño y os comento cuáles son mis marcas favoritas, tanto de cuadernos, de láminas e incluso de gomas de borrar. Pero se resume en Faber-Castell y alguna que otra pintura de Caran d'Ache. Aunque ya voy a fuego con Faber-Castell, pero las que son acuarelables, por tener una mina más blanda y maleable para crear buenas capas para el claroscuro. Aparte que no puedo vivir sin mi pincel para quitar las virutillas de goma. También uso una gomita de pan que viene en una cajita transparente y un lápiz goma de Faber-Castell. No grabé el proceso de la gata ya que sería hacer lo mismo, así que os hago el proceso para ir a mi parte favorita, que son las piedras. Y bueno, aquí ya iríamos a la esencia, que es cómo dibujar piedras y cómo crear texturizado. Pues es bien sencillo. Lo único que tienes que hacer es seguir las mismas pautas que hicimos anteriormente con los michis. Primero marcamos con una primera capa todo el elemento, o como hice yo en este caso, oscurece lo que sería la zona más oscura, respetando los bordes que van a la superficie para crear como ese efecto 3D. Y para la parte que da hacia arriba, simplemente usé dos capas de claroscuro. La capa fina base y la que está a los bordes la oscurecí, dándole forma redondeada para que tenga ese efecto redondo, o incluso más rectangular para que así se vea que la piedra es irregular. También es importante dibujar como esa separación o roturas en la piedra, porque una piedra no es un bloque perfecto, si tiene imperfecciones más realista se ve. Aunque tu dibujo sea caricaturesco o animado, siempre puedes darle toques bien realistas y hacer de tu ilustración única. En toda ilustración, lo importante y lo ideal para que un elemento tenga como una textura son las sombras. Ahí es donde reside el poder. Si le aplicas unas buenas direcciones del claroscuro, se ve de otra forma, mucho más estético y dinámico. Pero eso ya sabéis que sale con mucho trabajo, dedicación y sobre todo cariño. Y para darle un toque a las piedras, le puse pequeños puntitos porque sentía que le quedaría bien chulo.
escribimos nuestra firmita y dibujo realizado. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya entretenido y sobre todo aportado algo sobre el proceso que sigo a la hora de trabajar de forma más realista las ilustraciones. Y si has aguantado hasta aquí, pon esto en comentarios para saberlo. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.